Hablábamos acerca de Primera de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de parte de nuestro hermano Pablo y después Pablo empezó a ser perseguido por llevar a la ciudad el mensaje de salvación. Y entonces los hermanos le dijeron, vete a Berea, no sea que te vayan a quitar la vida. Y Pablo llegó a Berea y fue a predicar, y luego de Berea se fue a otra ciudad que se llama Atenas, y después se fue a la ciudad de Corinto. Y ahí está nuestro hermano Pablo predicando la palabra de salvación, y mientras está fuera de Tesalonicenses, de la iglesia de los Tesalonicenses, él les escribe una carta a los hermanos y les dice, hermanos, ya no puedo estar con ustedes, ustedes saben que es necesario hablar la palabra del Señor en otros lugares, y entonces les voy a encargar 3 cosas. Número 1, que vivan en orden. Número 2, que vivan en santidad. Y número 3, que se alejen de toda inmoralidad. El día de hoy vamos a ver en el capítulo 4, en el verso 3, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Inmediatamente después dice, que os apartéis de fornicación. Entonces aquí Pablo está haciendo un señalamiento más que directo. Les está diciendo, mis hermanos, la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen. Y después de que se hayan santificado, ustedes van a tener la capacidad, ustedes van a tener el poder, ustedes van a tener todo lo que se necesita para alejarse de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Son palabras fuertes, son palabras duras. El día de hoy el mensaje es, ¿qué hago con este hervidero? Y créanme que estas palabras yo las he escuchado de hombres y de mujeres que me dicen, ¿qué hago con este hervidero? Y cuando yo pienso en el hervidero, me imagino una olla llena de cucarachas. Eso se me hace como un hervidero de cucarachas. O una olla llena de chinches. Y digo, qué horrible, esto es un hervidero. O imaginen una cacerola llena de lombrices. Y digo, o de alacranes. Un hervidero de alacranes. ¿Cuándo se dice que hay un hervidero de alacranes? En una ciudad en donde hace muchísimo calor, en donde todavía las casas son de adobe, y ahí por todos lados se esconden los alacranes, y llega uno ahí y se sienta uno en la recámara o en la sala, y por todos lados andan paseando los alacranes, y luego el que no está acostumbrado dice, ay, esto parece hervidero de alacranes. Esto parece, ahí en Guadalajara hay muchas cucarachas, y me acuerdo que había señores y señoras que decían, esto es un hervidero de cucarachas. Y en donde hay muebles de madera, las chinches y esas, como causan ronchas y alergias y un montón de enfermedades. Dicen, esto es un hervidero de chinches. Y muchas veces los muebles que son de madera, o también la polilla, también es un hervidero de polillas. Son animalitos que acaban con todo. Y muchas veces los muebles de madera ya no se pueden salvar. La única manera de deshacer todo ese hervidero de chinches o de cucarachas o de polilla, pues es quemar la madera muchas veces. Y hay personas que a mí me han dicho esto. ¿Qué hago con este hervidero? ¿Y a qué se refiere? A lo que se refiere Pablo. ¿Qué hago con este hervidero de deseo sexual? ¿Qué hago con este hervidero de inmoralidad sexual? ¿Qué hago con todo esto? Y es una pregunta legítima, es una pregunta verdaderamente válida para mucha gente. El decir, ¿qué hago con todo esto que ando cargando en el corazón y que no sé cómo apaciguarlo?
Y he también conocido gente que vive en la promiscuidad, pero ¿saben qué? Su corazón está triste y está vacío. Y por un momento tienen un placer pasajero de unos instantes y después viene un vacío, una depresión, una ansiedad, una tristeza que no jamás se va a poder satisfacer con nada. Eso solamente puede ser cambiado y transformado a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, Primera Tesalonicenses 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos. ¿Qué quiere decir santos? Quiere decir que que vivamos apartados para Dios. Y luego dice, y que se aparten de toda fornicación, de toda inmoralidad sexual. La pregunta, ¿qué hago con este hervidero? Tiene una respuesta cuando nosotros estamos con el Señor Jesús. ¿Qué hago con este hervidero? Y miren, en Romanos, en el capítulo 12, en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1, dice, así que hermanos, les ruego, hermanos y hermanas, les ruego, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, les ruego por la gracia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿En dónde está el deseo y la pasión sexual? Está, número 1, en la mente, número 2, en el cuerpo. Pero dice aquí Pablo, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando las personas que me han dicho, ¿qué hago con este hervidero? No vayan a pensar ustedes que es gente que anda allá en los antros y que anda en los lugares más bajos de la ciudad. No, es gente como ustedes y como yo, que estamos dentro de la iglesia. Y aún así andamos cargando en nuestro interior el hervidero. Algunas personas que me han dicho estas palabras, oran, leen la Biblia, algunos de ellos profetizan, otros dan palabra para otras personas, pero aún así están viviendo un caos en su corazón. Algo no está funcionando bien. Dice aquí entonces, le ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y mire, la verdad es que el pecado es como un tirano. ¿Ustedes saben lo que es un tirano? Es alguien que se apodera y que se adueña de otra persona. Entonces, un tirano obliga, digamos que en la trata de blancas, hay muchas mujeres que en la actualidad están siendo utilizadas para esto. Primero se las roban y luego las maltratan y luego abusan sexualmente de ellas y después las esclavizan. Y cuando ya las esclavizaron, las mandan a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero. Y luego ese dinero lo tienen que entregar al tirano, al que las controla, al que las maneja. Y eso es un tirano. El pecado es un tirano de nuestra vida. El pecado es un destructor de nuestra vida, es un controlador de nuestra mente y de nuestro cuerpo.
Dice aquí Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio. ¿Qué significa en sacrificio vivo? Cuando nosotros estamos solteros, ¿no hay inmoralidad sexual? Claro que puede haberla a través de la masturbación, a través de la pornografía, a través de una serie inimaginable de cosas. Hay satisfacción sexual que no agrada a Dios. Y esas prácticas de la juventud van aumentando, van trastornándose, van agravándose a través de la existencia de la persona, y eso se convierte en un tirano. Y cuando ese tirano gobierna a la persona, entonces la persona lamentablemente pierde el control de sí mismo. La única manera que nosotros tenemos, buenas tardes, bienvenidos, la única manera que nosotros tenemos de controlar al tirano que muchas veces nosotros formamos en nuestro interior es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo le hago para presentar mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios? Por ejemplo, un alcohólico, ¿cómo podría presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Absteniéndose de beber. Una persona que es promiscua, ¿cómo podría presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Absteniéndose. Fíjense, con qué sencillez podemos nosotros agradar a Dios. Claro que para alguien que está por mucho tiempo sumergido en el problema del alcohol, un día sin beber es todo un sacrificio. Y muchas veces la persona dice es que no puedo. Pero por eso yo les mencionaba ahorita al principio, el mayor milagro que hace nuestro Señor Jesucristo es que cuando nosotros creemos en Él, Él transforma nuestro interior. Y cuando creemos en Cristo y Él transforma nuestro interior, Él nos da la capacidad, Él nos da el poder de pasar un día sin tomar. Él nos da el poder de pasar un día sin fumar. Él nos da el poder de tener un día sin ser promiscuos. Y de esta manera nosotros presentamos nuestros cuerpos. Puede ser que el cuerpo se esté estremeciendo y muriéndose de ganas por el cigarro. Pero si he creído en Cristo, Él me va a dar el poder para que yo termine ese día libre de nicotina y entonces decirle, Señor, te presento mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y eso duele? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Molesta? Sí. Es dificilísimo. Y lo mismo pasa con todos los pecados. Todos los pecados son adictivos y todos toman posesión de nuestra vida, de nuestro cuerpo y terminan controlándonos. Dice aquí Pablo, mis hermanos, les pido que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Hombres y mujeres con desviaciones sexuales que me han dicho, ¿qué hago con este hervidero? Yo esto es lo que les respondo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo un día, un solo día, un solo día. Y luego por ahí anda una canción que dice, un día a la vez, mi Cristo, ¿verdad? Solamente por el día de hoy me voy a abstener de llenarme de nicotina. Solamente por este día me voy a abstener del alcohol. Solamente por este día me voy a abstener de decir majaderías. Solamente por este día me voy a abstener de ser promiscuo. Solo por este día. ¿Con la fuerza de quién? ¿De Superman? No, con el poder que me da el Señor Jesús viviendo
en mi corazón. Entonces, ¿podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Sí. Y yo no niego que puede ser que existan personas que tienen cuerpo de mujer y que dicen, es que yo nací con alma de hombre, porque ahora está todo muy distorsionado. Pero a esas personas yo les he dicho, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, un solo día a la vez, por un solo día. Piensa en Jesús, por un solo día piensa en la vida eterna, por un solo día, abstente por un solo día. Y al final de ese día dile, Señor, aquí está mi ofrenda para ti. Y a medida que nosotros vamos tomando control de ese tirano que está en nuestro interior, ese tirano va perdiendo fuerza. Y el Señor Jesús va tomando poder en nuestra vida. Y llega el día en que el enemigo está bajo nuestros pies y lo tenemos dominado. ¿Por el poder de Superman? No, por el poder de Cristo en nuestra vida. Él nos transforma, Él nos cambia. La verdad es que Dios quiere que seamos santos, que seamos puros. Él quiere que nos alejemos de toda inmoralidad sexual, de toda clase de pecado. En Juan 6:40 dice cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y aquí el apóstol Juan nos dice, Juan 6:40, esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo. Dice que todo aquel que ve a Jesús, no digo con estos ojos de carne y hueso, sino con nuestros ojos espirituales. Cuando nosotros comprendemos que Él en la cruz entregó su cuerpo por ti y por mí, en ese momento nosotros estamos viendo el poder de Jesús para darnos vida eterna, porque ya Él murió por nosotros. Que todo aquel que conoce al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna y dice, yo le voy a resucitar. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Cuando nosotros creemos en Cristo y Él nos da la vida eterna, entonces nosotros tenemos el poder de vivir un día en pureza, un día sin droga, un día sin alcohol, un día sin tabaco, un día sin promiscuidad, un día sin robar, un día sin maldecir, y al final de ese día llegar a la noche y decirle, Señor, te traigo este sacrificio vivo y con esto yo te quiero agradar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos a un lado los deseos de esta carne, de este cuerpo, porque son dañinos para nuestro espíritu. Y en el momento en que nosotros por un solo día hacemos a un lado el pecado y la maldad, en ese momento el Señor empieza a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, y a darnos el poder de ser completamente libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, la conducta cristiana no se basa en reflexiones, en ideas, en pensamientos de psicología o de filosofía, no. La conducta cristiana se basa en el poder de Jesucristo para transformar nuestra vida. De poco serviría que yo les dijera, miren, la psicología nos dice que Freud, que nuestra base es sexual y que podemos andar todos contra todos. Y luego les digo, pero ustedes sí tienen que hacer el sacrificio, ¿eh? La conducta cristiana no se basa
en pensamientos o filosofías. La conducta cristiana se basa en vivir en el poder que nos da nuestro Señor Jesucristo, una vida diferente. Él es el que nos da la capacidad. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos abre la mente y el entendimiento para que nos renovemos. Mire, aquí en Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, cambien su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos vida eterna. Cuando nosotros recibimos esa vida eterna, recibimos el poder del Señor Jesús, y entonces puedo vivir un día sin drogas, un día sin pecado, un día sin maldad. Y en el momento en que yo puedo vivir un día sin maldad, entonces ahora puedo venir con alegría. Imagínense que soy un ladrón y todos los días me dedico a robar, y viene la luz de Jesús a mi corazón y me dice: eso que estás haciendo te está haciendo daño. Y yo digo: le voy a regalar a Dios un día sin robar. Y entonces por un día me abstengo. Y al final de ese día vengo a los pies del Señor Jesús y le digo: Señor Jesús, la verdad no tengo nada que darte, pero mira, el día de hoy me abstuve de robar. El día de hoy te regalo mi cuerpo, te regalo mi mente. El día de hoy no hice lo que hacía ayer. Y al día siguiente hacemos lo mismo, y al día siguiente hacemos lo mismo. Y el Señor Jesús va cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender. Si en lugar de estar llenando mi cabeza de canciones que hablan de contrabando y traición, que hablan de amor y de desamor, que hablan de engaños, si en lugar de llenar mi cabeza de esas cosas, vengo y digo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y empiezo a nutrirme de la palabra de Dios, mi entendimiento, ¿qué va a pasar? Va a cambiar, y entonces me voy a dar cuenta que Dios me está dando fuerza, Dios me está dando poder, Dios me está dando entendimiento, y Él me está haciendo una nueva persona, una persona que ahora soy capaz de vivir. Un día, no digo toda la vida, un solo día vivo en pureza, y en la noche vengo y le digo: Señor, esta es mi ofrenda para ti. Y Dios se agrada de nosotros, y Dios interviene en nuestras vidas, y Dios nos bendice en todos los aspectos cuando nosotros actuamos de esta manera. Mire, aquí más adelante en Primera de Tesalonicenses, ya quiere llover. Estamos aquí en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Y en el verso 3, ¿ya están por ahí? En el 4:3. La voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. La voluntad de Dios es que nos apartemos para Dios un día a la vez. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y el Señor Jesús nos da poder, entonces nosotros, fíjense, tenemos el poder de apartarnos de la inmoralidad. Tenemos el poder de apartarnos del pecado, pero no es algo que viene de nosotros, sino es algo que viene de Dios. No es algo que yo tengo que estarme esforzando de que hoy no voy a fumar, 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 ya no puedo más y voy y agarro el cigarro. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo me doy cuenta que Cristo entregó su vida en la cruz por mí, en ese momento mi mente es cambiada, es transformada, mis pensamientos cambian, y en ese momento yo digo: si Él fue capaz de morir por mí, yo también soy capaz de dejar de fumar por un día, por Él. Y empieza la transformación de nuestra mente. Miren, aquí en el verso 4 dice: que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir santidad? Ser apartados.
que cada uno de nosotros, los hombres, tengamos a nuestra esposa apartada para nosotros y con honor. Que cada esposa tenga a su esposo apartado para ella y con honor. Aquí está hablando, insistiendo Pablo, que nos alejemos de toda inmoralidad sexual. Y dice, no en pasión de concupiscencia, de sensualidad. Ustedes saben lo que es la sensualidad, como hacen los que no conocen a Dios, que andan como desesperados, unos atrás de otros, y siempre buscando las peores perversiones. Eso no agrada a Dios. Y luego miren, en el verso 6, a mí me llama mucho y hasta me duele y me entristece la forma en que Pablo les está hablando aquí a los hermanos de Tesalonicenses, porque dice, ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Dice, fíjense lo que dice Pablo. Aquí Pablo está usando el verbo engañar como se utiliza actualmente en la sociedad. Cuando llega una amiga con otra amiga y le dice, es que mi esposo me engañó, ¿qué le está diciendo? Que fue y se metió con otra persona. Pero miren, aquí Pablo no se está dirigiendo a las esposas, se está dirigiendo a los hermanos, a los hombres. Entonces, los hombres que estamos aquí, pongamos atención, dice, que ninguno engañe en nada a su hermano. Es decir, que nosotros, los hombres, tenemos que mantenernos en pureza y no engañar, por ejemplo, yo al hermano Nef. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando nosotros tenemos relación con la esposa de otro, lo estamos engañando a él y estamos envileciendo a la esposa. Eso es lo que dice aquí en este verso. No es broma, mis hermanos, esto es algo muy serio, es algo muy delicado, pero esto es algo que cuando nosotros lo hacemos, Dios se agrada de nosotros. Cuando nosotros mantenemos la pureza, Dios se agrada de nosotros. Cuando nosotros respetamos a la esposa de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro primo, de nuestro papá, de nuestro tío, Dios se agrada de nosotros. Y esto lo podemos hacer solamente a través del poder que nos da nuestro Señor Jesucristo. Insisto, dice que ninguno engañe en nada a su hermano, poniéndole los cuernos. No le pongas el cuerno a tu primo, no le pongas el cuerno a tu hermano, no le pongas el cuerno al otro. Y mire, más adelante dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Imagínense que un hombre va y se mete con la esposa de otro, y el esposo no se da cuenta. Entonces, tanto la mujer como el hombre dicen, pues si el cornudo no se dio cuenta, pues ya la hicimos, no pasó nada. Aquí no dice eso. Aquí dice, el Señor es vengador de esto. A Dios le gusta, Dios ama la fidelidad. Y esto no es una novedad. Sabemos que Dios es fiel, porque hasta ahorita nos tiene con vida. Hasta ahorita, en mis 56 años de vida, a Dios nunca se le ha olvidado mantenerme el corazón funcionando. Entonces quiere decir que Él es constante, Él es fiel, Él es confiable. Y así como Dios es fiel, así también quiere que nosotros seamos fieles. Fieles a nuestra esposa, fieles a los hermanos, que respetemos lo ajeno, que respetemos a la mujer ajena, que respetemos a nuestros hermanos, que respetemos a nuestra esposa. Y la verdad se me hacen palabras bien, aparte de interesantes, dolorosas. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Les digo, esto de que, ¿qué hago con este hervidero? No me lo han dicho gente de la calle, me lo ha dicho gente que los vemos aquí y que cantan y que alaban a Dios y se saben muchos versos de la Biblia, pero dicen, ¿qué hago con este hervidero?
¿Qué hago con este hervidero? Cree en el Señor Jesucristo, porque en el momento en que creemos sinceramente en el Señor Jesucristo, entonces Él nos da el poder de vencer ese hervidero. Y luego me han dicho, pero mira, esa persona se ve bien espiritual y es bien buena onda y se porta bien bonito y trae gente a la iglesia. Nada más tiene un pequeño detalle, pues que tiene que tener relaciones sexuales con uno y con otro y con otro, o con alguien que no es su esposo o con alguien que no es su esposa. Y entonces yo les digo, entonces ellos no creen en Jesús, creen en la relación sexual. Entonces ellos viven en el altar de la idolatría sexual. No podemos negarlo, porque el que cree en Cristo, el Señor Jesús nos da el poder para mantenernos en pureza. Gracias a Dios. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es apartarnos para Dios, hacernos a un lado, apartarnos para Dios. Y cuando nosotros nos apartamos para Dios, Dios nos da el poder de mantenernos en pureza. Y cuando Dios nos da el poder de mantenernos en pureza, entonces empezamos a cosechar resultados y frutos de parte de Dios para nosotros. Imagínense qué tan importante es todo esto. ¿Qué resultados tenemos? Tenemos primero el control de nuestro cuerpo. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, no el cuerpo es dueño de nosotros. No. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. En primer lugar, y Dios nos da el poder de vivir en santidad, en pureza, en amor. Además, también Dios nos da la capacidad de evitar toda sensualidad y de disfrutar esa sexualidad con nuestra propia esposa, en pureza. Uno esposo, otra esposa, y los dos con Dios. Es un triángulo que jamás se va a romper. También Dios nos da el poder para no engañar a la esposa, para no engañar al esposo. Dios nos da el poder para no engañar a los hermanos, para ser verdaderamente transparentes y que lo que nosotros vemos sea lo que realmente la persona es. Y mire, ya para terminar, en 1 Corintios 6, en el verso 18, 6:18, dice una palabra hermosa, una palabra que es poderosa, pero es poderosa solamente para aquel que ha creído en Cristo. Y está bien fácil lo que dice, y está bien sencillito. Dice, huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Yo les pregunto a los que tienen hijos, ¿ustedes le pedirían a su hijo que haga algo que ustedes saben que no puede hacerlo? Claro que no. Les pedimos a nuestros hijos que hagan lo que ellos pueden hacer. Si Dios es tu papá, si nuestro Señor Jesucristo es tu Salvador, y si nuestro Señor te dice, huye de la fornicación, ¿es porque podemos o porque no podemos? Porque podemos, porque podemos. Y cuando nosotros ejercemos ese poder que Dios nos da a través de Jesucristo su Hijo, en ese momento sobre nuestra vida viene un alud, una avalancha de amor, de gracia, de misericordia, de bendición, de sanidad, de poder, de alegría, de gozo. ¿Esto quiere decir que vamos a tener una vida color de rosa? No. Lo que quiere decir es que en cada problema y en cada dificultad, nuestro Señor Jesucristo va a estar junto con nosotros, ayudándonos, guardándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos, mis hermanos. Así es que
la invitación del día de hoy, si alguno de ustedes también dice, ¿qué hago con este hervidero? Crea en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le va a dar el poder de regalarle un día de pureza a nuestro Dios. Amén. Un día a la vez, mi Cristo. Solo un día a la vez. Que el Señor les bendiga, hermanos.